Anterior points, what could we be counterstraining? Really, according to Dr. Jones, lateral mass of C1, transverse processes, ECOM, escalinos, and to some extent, the levator scapula. Entonces, según Jones, en la zona anterior cervical se podría trabajar sobre la masa lateral de C1, el proceso transverso, el ECOM, los escalenos y en cierto grado sobre el elevador de la escápula. If I am doing an anterior point, I'm just showing you some possible positions. It's actually one finger that I would be using. But one finger, you palpate the point, you move them around, you have to get them to a spot where they are at least mostly better, hold for 90 seconds, bring them back, recheck. Si es que ocupamos un punto anterior, por lo general se ocupa un dedo, como muestra la imagen, y tenemos que posicionar al paciente de forma que el tejido se reduzca la tensión del tejido y el paciente diga que le molesta menos en esa posición. There are actually positions we had to memorize in school, certain positions for each tender point, and they tend to work. Then sometimes these positions would not work that we had to memorize. And we were told that they didn't work because the points were maverick points that didn't obey the rules. Originalmente le enseñaron los puntos a él memorizándose las posiciones de cada punto. Las posiciones en las que, según la teoría, se debería reducir la tensión. Pero hay un grupo de puntos que no obedecen esas reglas que nombró inicialmente Jones. Y a estos puntos se les llama puntos de Maverick. Maverick is an English word. It's what we call like a wild horse, something that does not obey any rules. That's what that word means. Maverick en inglés es como significa es como un caballo loco, algo que no sigue las reglas. Caballo loco, correcto. So they're not going to worry about caballo loco because I didn't get an explanation, but I have an explanation for why I think some points don't obey the rules. Okay. Entonces él cree que tiene una explicación de por qué estos puntos no siguen las reglas que Jones describió. In other words, let's say we find a tender point here. Digamos que encontramos un punto doloroso en esa zona. If I'm bringing origin to insertion and shortening that muscle, then I should be extending the head, ¿correcto? Si yo quiero acortar o acercar el punto de origen, inserción, debería llevar la cabeza hacia la extensión, por la zona cervical. According to our theory, in the back of the head, I should have to extend them a little bit, bend the head backward. That should be the correct position. Según la teoría, deberíamos extender la cabeza para reducir la tensión de esa zona, porque estamos acercando al punto de origen e inserción. But if I extend them, they go, oh, no, that hurts much worse. And then I flex them and they say, that feels much better. Pero toca que un paciente, uno lo lleva hacia la extensión y dice que le duele más en esa posición. Y luego lo lleva a la flexión y dice que ahí le baja el dolor. Then why is flexion working? If we want to explain this properly in our theory, how can we explain it? Entonces, ¿por qué funciona la flexión? Si supuestamente se quita tensión al acercar el punto de origen e inserción. My explanation is my finger might be here, but maybe the muscle I'm taking off tension is an anterior longitudinal ligament. Then our theory still works. Él cree que el dedo que el tratante ocupa puede que no esté tan localizado y esto podría
explicar por qué las posiciones que se muestran en el libro, que deberían quitar tensión, no quitan tensión. So I'm trying to explain to you the phenomenon works, but the explanation can change. My finger is posterior, but maybe the structure that's changing is not a posterior structure. Maybe it's an anterior structure made better by the flexion. El fenómeno funciona, pero la explicación no nos acompaña. Entonces a lo mejor no le estamos quitando tensión al punto que pensamos, pero aún así se generan resultados con la técnica. The reason why I like this technique for a beginning technique is because it doesn't require you even to understand the biomechanics. You don't have to understand a lot of things. You just need to be able to palpate a reduction of tension. A él le gusta mucho esta técnica para los principiantes porque no es necesario entender tanto la biomecánica. Lo único que es necesario es ser capaz de palpar la reducción de la tensión en la zona. So this list, I'm just giving some different structures of what might be, helped by different points. And Entonces if acá hay un and if, listado de cosas que se podrían tratar. El ligamento longitudinal anterior, posterior, el amarillo, la musculatura cervical anterior, posterior y alguna adherencia. and if they have adherencias, then I don't know what's coming off tension. Fascial adhesions changes everything. Si es una adherencia facial, entonces la verdad es que no sabemos bien a qué le estamos quitando tensión. Entonces, volvemos a lo mismo. So what I'm doing with this is just to give you the idea. Maybe I think I'm doing some particular point, but I just overlaid these muscles to show you that maybe it's the platysma, maybe it's the scalene, maybe it's digastric. I don't know what it is. But if the patient says, I feel better, the pain went away, maybe the technique will be successful, even if I don't know what muscle I'm on. Entonces, esta imagen donde se ve la musculatura una sobre la otra, está ahí para que entendamos que podemos tener el dedo en una zona que nosotros pensamos que a lo mejor le estamos quitando tensión al escaleno, al platisma o otros tejidos alrededor, pero que en verdad no sea tan así, no sea tan exacto como nosotros pensamos o como lo plantea la teoría. Sin embargo, si el paciente nos dice que le baje el dolor, igual la técnica puede ser exitosa. So when you're trying this technique, I'm not going to push until the patient screams. Patient says, I have some pain here. I'm going to use just enough touch to make it uncomfortable for them and say, is this the spot that hurts? Yes, that's the spot that hurts. I'm going to stay there, move their body around until I get all the pain or almost all the pain to go away. Hold it for 90 seconds, bring them back, and then I'm going to say, how is that spot now? That's how it works. Entonces se busca un punto, no se genera tanta presión como para que el paciente grite, sino que se genera suficiente presión para incomodar al paciente y para que a uno le diga que efectivamente ese es el punto que duele. Luego se buscan los movimientos que reducen tensión y dolor en un plano, por ejemplo, flexión-extensión, y luego se van agregando los otros planos, inclinación, rotación y los distintos movimientos. If I bring them back and they say, all the pain has come back, it's not changed. I'm not going to do the technique again. I've already done it. So counterstrain is not going to fix this problem. I'll try some other style of technique. Si realizamos la técnica y volvemos al paciente a la posición inicial y el paciente dice que el dolor está igual, bueno, ocupamos otro componente, otra técnica. The neck is pretty easy to manipulate.
When we start doing things in other sessions to the back, to the hips, big body parts, you're going to find it. You're going to find that it is very important for you to be in a comfortable position. Para realizar las técnicas cervicales es fácil estar cómodo, pero después cuando nos vamos a las lumbares o en la cadera ya se vuelve más complicado, entonces el tratante siempre debe estar cómodo. If you're, as a therapist, having to hold up their body parts or having to do a lot of work, you're not going to be able to palpate something. You're not going to be able to palpate something well. So you need to make yourself comfortable for any technique. Para realizar cualquier técnica, el tratante tiene que estar cómodo, porque si no, si está haciendo mucha fuerza, no va a ser capaz de palpar bien la zona en la que estamos trabajando. Okay, so that's counterstrain. Now we're going to change it a little bit. And we're going to do something that we call facilitated positional release. It's a small change on the original counterstrain idea. Estos dos sujetos que aparecen ahí, que es Showitz y Di Giovanna, le agregaron algo a Counterstrain y luego lo llamaron liberación por posicionamiento. So what they did was they still did counterstrain, and then after the counterstrain was done in 3 planes, they added something. Entonces ellos hicieron lo mismo que Jones, o sea, buscaron un punto, buscaron la relajación de este punto a través de los movimientos en los 3 planos distintos y después agregaron algo. Okay, so the principles of counterstrain are the same. And after you got as much reduction as you can, they added some very light compression or some very light distraction. Entonces ellos buscaron la reducción a través de los 3 planos, igual que Jones, y luego le agregaron compresión o distracción. I'm going to tell you, for this to work, you really need to get them to where they have 20 pesos of pain left, 10 pesos. This isn't going to work if you got them to 50 pesos. It's not going to be strong enough technique. You have to get them almost the pain or tension to go away and then add this technique. Para agregar compresión o distracción, la idea es que el paciente ya le quede muy poco dolor, ya unos 20 pesos, dice él, con 20% del dolor. No podemos esperar que esta compresión o distracción genere mucha reducción inicialmente, sino que es una compresión y distracción pequeña que se agrega al final cuando al paciente le queda un poquito de dolor residual. So the principles are the same. Okay, the principles are the same. You get them in 3 planes with counterstrain, maximum tension, and then small compression, small distraction. Entonces los principios son los mismos, se busca la reducción en los 3 planos y luego se agrega compresión o distracción. So this is the idea. This is counterstrain. Counterstrain is movement around an axis. So if I do flexion or extension, I'm moving around a transverse axis. FPR, facilitated positional release, is just translation along an axis, compression or distraction. Entonces la diferencia es que Counterstrain son los movimientos en los distintos planos, como en la imagen de la izquierda, pero la distracción y la compresión es una traslación en un eje, como se muestra en la imagen derecha. So, do I still need to wait 90 seconds? No. Entonces, ¿tengo que esperar los 90 segundos todavía? No. So, the way I was taught was I push on something, patient says it hurts, I get them to a spot where they say, no, I only feel pressure now, I don't feel pain, I feel you pushing. I hold for 90 seconds, bring them back. How do you feel now? I just feel you pushing. Cuando se lo enseñaron a él, se lo enseñaron cómo buscar un punto doloroso, reducir
el dolor a través del posicionamiento y luego devolver al paciente a la posición inicial, y la idea es que el paciente lo único que comentara es que lo único que siente es presión, ya no siente dolor. Así se le enseñaron a él inicialmente. Now, when you get close to that pain going away and you ask them, ¿cuántos pesos? Well, how much is left? They want to tell you something. When that point has gone soft, I always tell them, do you feel any more pain or just pressure? Because they want to tell you that they feel your finger still there if you haven't changed it. Entonces, la idea es que sepamos comunicar o preguntarle al paciente si solo siente presión, porque le va a costar al paciente, cuando le queda poco dolor, decir cómo es que se siente. Why was it 90 seconds? Why did we do 90 seconds? ¿Por qué era 90 segundos? Dr. Jones said to our class, the reason why it was 90 seconds was because he was teaching medical students who maybe couldn't even feel a release. So he gave them some rules. Wait 90 seconds, something should happen. Cuando Steve aprendió esta técnica de Jones en la universidad, Jones les dijo que en verdad la razón por la cual él había descrito 90 segundos era porque la mayoría de los médicos no tenían muchas habilidades palpatorias. Entonces, para poder enseñarle esta técnica a los médicos, él con los 90 segundos se aseguraba de que generara algo, porque ellos no eran capaces de palpar la liberación del tejido. So do I wait 90 seconds? Entonces, ¿tenemos que esperar 90 segundos? I wouldn't wait 90 seconds. Well, for $1 million, I would wait 90 seconds. But for less than $1 million, I'm not waiting 90 seconds. Dice que por menos de $1.000.000 él no esperaría 90 segundos. So now you can do the technique. They say, my neck is painful. You push on it, they say it hurts. Where it hurts, it's probably tense. If you feel that tension and you move them and the tension goes away, the technique is over. Ok, entonces encontramos un punto tenso o un punto doloroso, le quitamos tensión a través del posicionamiento. Cuando sentimos o el paciente relata que es solo presión, o nosotros sentimos que el tejido se libera, volvemos al paciente a la posición inicial y hasta ahí llega la técnica. Eso es todo. Más importante, this is patient passive. So if the technique is over, you don't feel any tension, they feel no pain or small pain, make sure they don't activate the muscles as you bring them back to normal. Entonces, algo importante de la técnica es que es pasiva y que hay que devolver al paciente a la posición inicial lentamente para que él no active ninguna musculatura. Again, if the technique worked, great. If it worked half, okay. If it didn't work at all, I'm not going to repeat it on that treatment session because I've already done it. It didn't work. I go on to some other kind of technique. De la forma en que él lo ocupa, si sirve, bien. Si reduce la mitad del dolor, bien. Si no sirve, no lo ocupa de nuevo, o sea, si no reduce el dolor, no lo ocupa de nuevo durante la misma sesión. Ocupa otro componente de la osteopatía y luego en las próximas sesiones lo puede intentar de nuevo, pero no lo repite en la misma sesión. So the idea of compression, it's not a Sperling test. You're not putting 5 kg on their head or pulling 5 kg. It's just like the air becoming heavy. It's very, very small. If I have them to 10 pesos left, it's very small pressure, and you should feel the change in your palpation finger. Same here. La compresión no es como un test de compresión, no son 5 kilos de compresión, sino que es una compresión muy suave en la cual
el dedo que está presionando el punto logra palpar la reducción de la tensión al comprimir o al distraer. Just another example. Here, this looks, más fuerte. I'm not doing like this. This is more normal for me. Just, I'm leaning one direction, I lean another direction. That's enough. Él lo ocupa en este posicionamiento. En este posicionamiento puede comprimir o generar tracción, pero es muy sutil. So the important thing, this is a very nice technique and very easy because maybe it will work, maybe nothing will happen. This is not a technique where you're going to move the joints in the wrong way and cause them suddenly a lot of pain. Los principios de esta técnica es que el tender point o el punto de Jones es un área discreta. La gracia o lo bueno que tiene esta técnica es que no vamos a generar daño en el paciente. Por lo tanto, es útil y no corremos riesgo. The principles, the more specific you can be with your finger, the more you can find the very smallest part of the very worst spot, the most tense area, the better your technique will be. Si realmente ocupamos esta técnica con el tiempo, nuestra palpación y nuestro uso de la técnica obviamente va a mejorar. Y así también los resultados. So find the most discrete area, make sure you're controlling the patient. This will lead to good technique. Encontremos esa área discreta, controlemos los movimientos del paciente lentamente y eso nos va a llevar a una buena técnica o una técnica bien hecha. Preguntas.